Hola familias de la Comunidad Cristiana de Camarma. Como bien saben, estamos finalizando la serie sobre las bienaventuranzas y qué bueno sería si estos tiempos que corren, estos momentos en los que vivimos, pudiéramos aplicar tan solo las bienaventuranzas a nuestro día a día. Si nos acercamos a este texto como si contuviera los 8 secretos de la felicidad, las 9 puertas, las 8 puertas por las que pasar para ser feliz, iríamos mal. Estaríamos difundiendo un legalismo religioso que a lo mejor bien contado resultaría seductor, pero que no sería bíblico y por lo tanto no nos serviría para nada bueno. O estaríamos vendiendo recetas de autoayuda para personas que necesitan que se les diga cuánto valen, que todo lo pueden, que todo el potencial necesario que tienen para triunfar está en su interior y que pueden lograr todo aquello que se propongan. Pero nada de eso es cierto. Esa trampa del tú puedes conseguir todo lo que te propongas, del no tienes límites, ya la utilizó Satanás con nosotros. En Génesis 3:5, Satanás les promete que si seguían su consejo, Adán y Eva serían como Dios. Esa es la mentira más arrogante del planeta, pero que sigue seduciendo a millones de personas en todo el mundo, porque compran libros, revistas a toneladas y haciendo ganar miles de euros a conferenciantes, escritores y demás. La felicidad o la dicha tampoco viene por portarse bien. No serás feliz, dichoso o bienaventurado como recompensa por el cumplimiento de unas reglas de vida, porque eso es religión. El enfoque con el que debemos acercarnos a este sorprendente texto del Evangelio tiene que ser el adecuado. Si no entendemos realmente lo que Cristo quiso decir, no entenderemos lo que Dios nos está ahora confiando. La dicha, la felicidad es obra del Espíritu Santo y de ninguna manera es el resultado de nuestras acciones o de nuestro carácter, ni siquiera de unas creencias o de una mentalidad determinada. Como hemos ido viendo domingo a domingo, cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Dios no quiere que seamos superhéroes, Él quiere que seamos piadosos, asumiendo unos valores, unas actitudes y un carácter con los que el Espíritu Santo pueda trabajar para hacer esa labor de transformación. Si no fuera así, el desafío de las bienaventuranzas sería abrumador, porque es muy difícil entenderlas y todavía más difícil vivirlas. Como ven en pantalla, el versículo de Efesios 4, 22 al 24 dice: «Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él». Si no acabas de entender estas palabras, felicidades. De verdad, enhorabuena, porque Dios ha preparado este encuentro para ti, hoy, para que, si quieres, puedas entenderlo. Permíteme decirte que Dios te ama, que Dios no está enfadado contigo, ni está deseando pillarte haciendo algo malo para castigarte. Dios te ama tal y como eres, pero te ama demasiado para dejarte tal y como estás. Y si tu vida no va bien, si recorre por tu cuerpo la ansiedad, la preocupación y el miedo, te pido que aceptes a Jesús como tu Salvador y tu Señor, para que Él te libere del peso del pecado, para que te haga parte de una familia espiritual, para que tengas una esperanza eterna y un propósito ahora, en esta vida, para que sepas cómo afrontar estas adversidades que estamos padeciendo. Esta será una decisión de vida o muerte, de vida plena, con significado aquí y de eternidad, o muerte, de vida lejos de Dios, una muerte espiritual, motivo de tu rechazo a Cristo. Yo sé que tú eres una buena persona, pero la salvación la recibes de Dios de forma gratuita, solo por tener fe. La salvación no se gana, no se merece siendo bueno. Y te digo esto porque sé que quieres ser feliz, sé que quieres vivir con esperanza y sé que quieres tener sentido en la vida, porque has sido creado por Dios precisamente para anhelar y desear todo eso. Pero es el pecado
el que te separa de Él. Y a menos que le entregues tu vida, seguirás separado de Él y seguirás estando muerto a una realidad espiritual. Y esa realidad es que el reino de los cielos, como hemos venido predicando en estas últimas semanas, está aquí y avanza. Y estamos viviendo los últimos días. Y hoy es el momento de entregar tu vida a Dios, porque Él es Dios y salva. Y tú no puedes salvarte si no es a través de Él. Piensa por un momento en todo lo que ha hecho Dios por ti. Piensa que Dios te conoce y Dios te ha amado antes de la fundación del mundo. Te conoce antes de que nacieras. Eres amado por Dios. Piensa también lo valioso que eres, hasta el punto que Jesús dio toda su vida por ti. Ese es el precio que tú vales, la vida de Cristo. Y piensa lo importante que eres, porque en ti mora, en ti vive el Espíritu Santo de Dios. Dios te ha creado, Jesús ha pagado el precio de tu vida y el Espíritu Santo vive en ti. ¿Te das cuenta que tienes toda la Trinidad a tu lado? ¿Te das cuenta lo importante, lo valioso, lo significativo que es el que estés aquí y el que estés vivo? Permíteme que podamos dedicar un momento a orar y orar entregando nuestra vida a Dios y orar por aquellos que todavía no le conocen. Querido Dios, te damos gracias por estar en este tiempo de aflicción, de dificultad en familia y por la oportunidad que tú sigues dándonos de salvación. Gracias porque tú nos conoces desde antes de la creación, porque tú nos conoces por nuestro nombre, porque sabes incluso cuántos cabellos tenemos en el cuerpo. Gracias, Padre, porque Jesús murió por nosotros y se entregó por nuestra maldad para reconciliarnos de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, del yo, que permite, que impide que tú seas el Señor de nuestra vida. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da el poder para entender, la capacidad para seguir adelante y el poder que necesitamos para resplandecer en un mundo lleno de oscuridad. Te pido, Señor, por estas personas que ahora mismo están delante del dispositivo móvil, el televisor, cualquier sistema de conexión a Internet y que en este momento no saben si son hijos tuyos. Yo te pido que puedan entregar su corazón a ti hoy y puedan orar pidiendo salvación y que puedan orar pidiendo perdón por sus pecados, el pecado del yo, el pecado del egoísmo, el pecado de vivir separados de ti. Te pido, Señor, que traigas convicción de pecado y que tu Espíritu Santo haga la obra de limpieza y de sanidad en todas las personas que nos escuchan y hacen esta oración. Y lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Sigamos adelante en la reflexión de esta mañana. El sentido de las bienaventuranzas es algo que hemos ido viendo domingo a domingo. Hemos visto que cada bienaventuranza lo que hace es declarar que un grupo de personas que son consideradas como afligidos, en realidad son bendecidos. Los bendecidos no tienen nada que hacer para obtener esa bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son declaraciones de la gracia de Dios y no condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos para que comprendamos bien qué significan cada una de las bienaventuranzas que estamos reflexionando. Como cristianos, reconocemos que Jesús es nuestro Señor y ahora nuestros hábitos en la tierra reflejan el reino venidero en los cielos. Esto no significa que seamos más piadosos ni mejores que nadie, sino que aceptamos el reto de crecer, de dejarnos transformar por el Espíritu Santo mientras vamos caminando con Dios. Dios nos llama a mostrar con nuestra vida la verdadera realidad, y la realidad es que el reino de Dios viene del cielo a la tierra. Ese es el orden correcto, porque no es lo que yo hago por Dios lo que cuenta, sino lo que Él ha hecho, hace y hará por mí lo que vale.
Las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, pero no son condiciones de la salvación. Jesús no dice, por ejemplo, solo los puros de corazón pueden entrar en el reino de los cielos. Estas son buenas noticias, porque las bienaventuranzas son realmente, como decía al principio, difíciles, muy difíciles de cumplir. Pero vamos al texto que nos ocupa hoy, en un día de culto familiar, y reflexionemos juntos. Abre o enciende tu Biblia en Mateo, capítulo 5, los versículos 11 y 12. Y os voy a pedir que alguien de la familia lo lea despacio. Y si podéis hacer, después de esta grabación, una lectura en varias versiones de la Biblia, mucho mejor. En la versión que yo he elegido, dice así: Felices vosotros cuando os insulten y os persigan, y cuando digan falsamente de vosotras toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alegraos y estad contentos, porque en el cielo tenéis una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que vosotros. El cristianismo no es para debiluchos. Se requiere ser valiente, muy valiente, para seguir a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el costo para ti de seguir a Cristo? Recuerda que el domingo pasado conocimos muy de cerca la persecución, el dolor y la aflicción de cientos, miles, millones de perseguidos, gracias a los testimonios de Brent y a los datos y la información que nos compartió Ronaldo. Nosotros no vamos a tener en Occidente que enfrentar opresión violenta, pero sí represión silenciosa, porque la sociedad en la que vivimos, una sociedad secularizada y anticristiana, nos ataca. Dios hace que todo lo malo opere para nuestro bien. Logra que a través de esa opresión podamos aprender 3 valiosas lecciones para nuestra vida. Vamos a verlas. La opresión a la que estamos sometidos todos los que somos hijos e hijas de Dios son, primero, oportunidades para identificarnos con Cristo. Jesús fue la persona más recta, más valiente, más santa y más digna de imitar. Sin embargo, fue asesinada, se burlaron de él, dijeron que era un borracho, un bebedor, que era el propio Satanás, que quería destronar al rey Herodes. Se mintió mucho, se dijeron cosas terribles de Cristo. Cuando dicen o hacen cosas malas contra nosotros, nos tenemos que alegrar porque nos estamos identificando con nuestro Señor. Y si se lo hicieron a Él, ¿cómo no nos lo harán a nosotros? El segundo elemento que rescatamos de la opresión es que pone a prueba nuestra fe. Y cuando nuestra fe es puesta a prueba, se fortalece. Es como cuando el oro se purifica a través del fuego. Y en tercer lugar, nuestra forma de reaccionar frente a la opresión es un testimonio poderosísimo del amor de Dios en nuestra vida, del dominio propio frente a la aflicción, del fruto del Espíritu Santo. Recuerden, por ejemplo, el primer mártir que aparece en el libro de los Hechos, Esteban. ¿Cuál era su actitud? ¿Cuáles fueron sus palabras mientras llovían piedras sobre su cuerpo? Aquí tenemos que hacer un alto y pensar en el sufrimiento según Dios, porque el sufrimiento según Dios es muy distinto al sufrimiento según nosotros. Vivimos en un mundo caído y por tanto sufrimos como sufre toda la humanidad. Ahora sufrimos por el coronavirus, del mismo modo que si hubiera un cataclismo, todos seríamos víctimas de esa circunstancia. Como todos los cristianos podemos enfermar de cáncer, perder el empleo, tener un accidente de tráfico o cualquier otro problema fruto de un mundo caído. Otro elemento es que a veces el sufrimiento viene como consecuencia del pecado. Pecamos y las consecuencias de ese pecado es sufrimiento. Y lo tercero, o la tercera forma
en la que podemos sufrir, el sufrimiento según Dios, es cuando Dios permite ese sufrimiento, ese dolor, para nuestro crecimiento y para nuestra maduración. Esta bienaventuranza no se centra en el sufrimiento común que experimenta toda la humanidad por vivir en un mundo caído. No se centra tampoco en las consecuencias de nuestros pecados. Esta bienaventuranza se centra en el tercer tipo de sufrimiento según Dios. Un sufrimiento que permite crecimiento, que nos hace explorar, avanzar en el reino de los cielos. Y por eso es importante que sepamos distinguir el sufrimiento de la lógica de un mundo caído, una naturaleza pecaminosa, la lógica del pecado que puede haber en nosotros y sus consecuencias, del sufrimiento que Dios permite para nuestro crecimiento. Si la oposición a nuestra vida está 100% asegurada, habrá que preguntarse ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos para sufrir? En primer lugar, nos podemos preparar para la oposición no sorprendiéndonos. En 1 Pedro 4:12 leemos: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Qué bueno la Biblia, que siempre nos advierte, que siempre dice la verdad. No anda con subterfugios, no hay sorpresas. La Biblia nos espera, nos dice lo que nos espera. No esperes que la gente aplauda tu decisión de seguir a Jesús. Hace unas semanas estaba durmiendo, tuve la oportunidad de acompañar a mi esposa en el hospital y pasé unas cuantas noches a su lado, y a medianoche la enfermera, el enfermero entraban en la habitación y los conmutadores de la luz estaban equivocados, estaban cambiados, de manera que cuando le daban al más cercano a la puerta se encendía la luz principal y toda la habitación quedaba iluminada por completo, a plena noche. La luz es buena, pero cuando estás en la oscuridad y te enfocan esos potentes focos de luz en tus ojos, no te hace ninguna gracia. Al mal no le hace ninguna gracia la luz. Y las personas que están en las tinieblas no soportan la luz, por lo cual no esperes que tú, siendo un hijo de luz, seas recibido, acogido y aplaudido, pases por donde pases. La segunda forma de prepararnos para la oposición es esta: no tengas miedo. En lugar de temer, adora. Y esto lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. No tengas miedo. En lugar de temer, adora. ¿Cómo puedo librarme del miedo de ser rechazado? ¿Cómo puedo librarme de la oposición? Pues debes estar lleno del amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. No tengas miedo a la desaprobación de los demás. No vivas dependiendo de la aprobación o desaprobación de los demás, sino vive pendiente de la audiencia de uno, Dios. Vive pendiente de aprobar a Dios, de agradar a Dios. Cuando te sientes menospreciado, tienes dos alternativas: o te preocupas o adoras. Enfócate en Dios en lugar de enfocarte en el problema. Tenemos una oportunidad muy buena y yo te desafío a que en estos días en los que estamos recluidos, muchos de nosotros en casa durante un tiempo, que consultes menos las noticias y acudas más a la Biblia. Que hagas incluso ayunos de noticias, porque cuantas más veces consultas la radio, la televisión, las redes, la prensa, más ansiedad, más angustia vendrá a tu mente. En cambio, si haces un periodo de ayuno, de descanso, de estrés, y te centras en el amor de Dios, el amor echa fuera el temor. Otra forma de prepararnos para la oposición es no avergonzarse de hacer lo correcto. En 1 de Pedro 4:16 dice: en cambio,
No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Y en 1 Pedro 3:17 podemos leer: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. No te avergüences por defender la verdad, ni te avergüences por hacer lo correcto. Esto ha ocurrido durante 2000 años y está ocurriendo ahora. Lo que te pasa es normal y además estás en buena compañía. Tus hijos, tus hermanos, tus padres. No dejes que nadie te haga sentir avergonzado por seguir a Jesús. No importa lo que hagas, porque hagas lo que hagas, no vas a gustar a todo el mundo, no vas a caer bien a todo el mundo. Si eso le pasó a Jesús, ¿cómo no te va a pasar a ti? Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Si vas a sufrir y será mejor que lo hagas por hacer lo correcto que por hacer lo incorrecto. Pasemos a la cuarta forma de prepararnos. Reconoce que la fuente de la oposición es Satanás. Yo soy padre, y si alguien me quiere hacer daño, el peor de los dolores que me pueden causar es hacerle daño a uno de mis hijos. Dios es perfecto, y Satanás no puede acercarse a él, ni hacerle caer, ni hacerle doler. Sin embargo, Satanás se acerca a nosotros, que somos hijos de Dios, y Dios se duele cuando nos ataca. En Efesios 6:12 podemos leer: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. La presión que sientes para ser una persona íntegra, la presión que sientes para no mirar a otro lado, implicarte con las situaciones injustas, la presión que sientes por callar cuando debieras hablar, viene de Satanás. En Apocalipsis 12:10 se nos dice que Satanás es llamado el acusador de los cristianos. Y como decía, Dios no se le puede hacer daño, Él utiliza a sus peones para que sí lo hagan. Dios te ama y tiene un buen plan para ti. Satanás te odia y tiene un mal plan para ti. ¿Cómo respondió Jesús ante quienes le estaban agrediendo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que decía Jesús era verdad, no era una emoción romántica, era absolutamente verdad. Las personas que estaban allí crucificando a Jesús no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Sin embargo, estaban siendo peones de Satanás para hacer daño a Dios. De Jesús le dijeron que era un demonio, y como ya he dicho antes, que era un glotón, que era un borracho, que era un revolucionario, que era el propio diablo. ¿Qué no van a decir de nosotros? Pero no te preocupes por la persona, no mires a esa persona como un agresor, míralo como una víctima en manos de Satanás y haz como Jesús. Di, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En quinto lugar, nos preparamos renunciando a la venganza. Y esto es muy importante. En 1 Pedro 2:23 leemos: cuando le insultaban jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. No solo debemos renunciar a la venganza, sino que además debemos devolver bien cuando recibimos mal. Y esta es la última forma en la que nos preparamos para afrontar la oposición, y es respondiendo con una bendición. Es lo que hizo Jesús y es lo que todos y todas estamos llamados a hacer. Romanos 12:21. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Jesús fue muy claro y muy preciso en este aspecto. Debemos amar a nuestros enemigos. Jesús dijo: escuchen bien lo que tengo que decirles, amen a sus enemigos y traten bien a los que los maltratan. A quienes los insultan,
respóndales con buenas palabras. Y si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en la mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Y si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. ¿Esto es fácil? Por supuesto que no. Pero es una forma poderosa de testificar sobre Jesús. No voy a ceder ante la presión, no voy a contraatacar cuando me hieren y no voy a devolver mal cuando me hagan mal, sino que devolveré bien. Estos ataques o estos atacantes pueden convertirse en buscadores cuando vean nuestra reacción. Si somos conscientes de que son peones en manos de Satanás, tendremos misericordia de ellos y podemos ganarlos con amor, con el amor de Dios. Pensemos el ejemplo de Saulo. Saulo fue una persona que odiaba al pueblo de Dios y hubo alguien que oró por él, que fue a su encuentro y que le dijo: hermano Saulo, tú puedes ser un Ananías para ese Saulo, para esa persona que te está haciendo daño, para esa persona por la que nadie cree. La Biblia siempre dice la verdad. Hay personas con las que no podrás convivir en paz, pero nunca te vengues, déjaselo a Él. En 1 Pedro 4:19 dice: por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Estamos finalizando ya. Recuerden que el sufrimiento según Dios se compone de 3 elementos. Primero, sufrimos porque el mundo está caído y todos, creyentes o no, tenemos las mismas oportunidades de sufrir los mismos problemas. Sufrimos, en segundo lugar, porque pecamos y las consecuencias son dolorosas. Pero en tercer lugar, sufrimos porque Dios permite ese sufrimiento para nuestro crecimiento y para nuestra maduración. Este versículo que hemos trabajado en el grupo de adolescentes, todos los años lo hacemos, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque hacer el bien es muy cansado. Y ahora vivimos en un momento en el que el egoísmo triunfa, el miedo lo copa todo. Y es un momento en el que no debemos cansarnos de hacer el bien. Vamos a orar y después les dejo que puedan ustedes trabajar una actividad que pueden descargarse en línea. Es un PDF con unas preguntas para la reflexión y para los más pequeños un resumen, unos dibujos para colorear sobre las bienaventuranzas. Pero permítanme que cerremos con una oración. Querido Dios, quiero preocuparme por lo que tú piensas y no por lo que los demás piensen de mí. Quita de mí el miedo a la desaprobación y al rechazo. No quiero ser una persona débil que vive para complacer a los demás. Quiero ser una persona que vive solo para complacerte a ti. Ayúdame a no avergonzarme, a no callar. Decido no buscar venganza cuando me ataquen por ser tu seguidor. Dame fuerzas para devolver bien cuando me hagan mal y quita mi miedo con tu amor. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, no dejes pasar esta oportunidad de pedir perdón por tus pecados. El pecado no es una lista de cosas malas que hayas podido hacer. El pecado es el yo, el egoísmo, el poner tu vida en el centro y quitar a Dios del centro. Eso es idolatría. Y eso Dios no lo puede consentir porque no puede trabajar con personas que viven de espaldas a Él. Él quiere morar en ti, Él quiere hacerte una nueva criatura. Y por eso te pido que dediques unos segundos a orar y que compartas con las personas con las que estás esa oración, ese arrepentimiento y esa conversión. Y hoy será un día de sanidad y de salud para vuestra familia. Que el Señor os bendiga.